Pérdida o ganancia. Sarem le pone trabas a la inversión extranjera. Corrupción infinita. Empresas básicas de Guayana siguen bajo el asedio de las irregularidades. Es insuficiente. Reactivación petrolera en Venezuela a través de Chevron no cumple expectativas. Oscuridad amenazante. Sector industrial en jaque por los constantes cortes eléctricos. Impacto desproporcionado. Informe de la ONU revela que las mujeres venezolanas son las más afectadas por la crisis de derechos humanos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela, correspondiente a este 4 de octubre de 2023. Como de costumbre, tenemos mucha información para compartir con ustedes. Les saluda Silvimar Campos. Así comenzamos. A un año de la apertura fronteriza entre Colombia y Venezuela, las relaciones comerciales han presentado un mayor movimiento, sobre todo en las zonas fronterizas. Sin embargo, según expertos, las condiciones parecen no estar completamente aptas, por lo que el Sarem no apuesta a la inversión extranjera. Génesis Pérez nos tiene la información. La dificultad de emprender en Venezuela en medio de la búsqueda de recuperar la economía es una realidad de la que no escapan ni siquiera los inversionistas extranjeros, quienes, a falta de condiciones financieras y la crisis económica, no han desarrollado plena confianza en el país. Durante la feria Bioexpo, que se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta y contó con la participación de varios empresarios, tanto venezolanos como colombianos, Jonel Contreras, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Estado Táchira, dio a conocer la información sobre los avances en materia comercial como resultado de las relaciones bilaterales retomadas entre Colombia y Venezuela hace un año. Sin embargo, también hizo señalamientos sobre ciertas limitaciones impuestas por el Sarem, que ha impedido la entrada de más inversionistas extranjeros a territorio venezolano. Es que no se trata de una prohibición del gobierno venezolano, sino que existen unas sanciones para hacer negocios con Venezuela. Y muchas empresas, muy seguramente, y muchos inversionistas se van a ver afectados en su tema reputacional porque no pueden realizar ese tipo de inversiones en Venezuela. Predecir el contexto económico del país también se torna difícil ante las negociaciones políticas de la administración chavista, sobre todo teniendo en su contra las sanciones que de alguna manera condicionan sus alianzas o acuerdos comerciales. Por otro lado, los constantes análisis realizados por expertos en materia económica exponen que factores como la hiperinflación, la devaluación del bolívar, a su vez que la inestabilidad del dólar, generan desconfianza ante posibles inversiones de entidades de otros países. Otro punto puede ser la moneda en la que se realizan esas inversiones. Es decir, hay una prohibición del uso del dólar americano para países que potencialmente pueden ser generadores de inversión en Venezuela. Hablo de Rusia, hablo de Irán. Y la explicación número 3 es que se quiere que exista una transferencia de propiedad de los activos a los venezolanos. Según cifras del DANE, en este primer año de interacción comercial entre Colombia y Venezuela, Colombia ha exportado a nuestro país más de 600 millones de dólares. Sin embargo, las cifras no han sido las esperadas desde que se indicó o se anunció la reapertura fronteriza entre ambos países. Informo para ustedes, Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Seguimos con más información de la mano de nuestro equipo de corresponsales en Panorama Nacional. Y es que tras los hechos de corrupción desvelados en marzo de 2023, trabajadores de Ferrominera del Orinoco denunciaron ante la Defensoría del Pueblo una serie de irregularidades que continúan pasando en las empresas básicas de Guayana, pese a la movida administrativa ordenada por la administración de Maduro. Johanna Álvarez nos amplía. Despidos injustificados y acoso laboral son algunas de las irregularidades que continúan sucediendo en las empresas básicas de Guayana. Es por eso que este miércoles algunos trabajadores se trasladaron a Caracas y se encadenaron frente a la Defensoría del Pueblo, denunciando este fantasma de la corrupción que aún ronda los pasillos de la CBG. Nosotros hemos denunciado muchas cosas que habían pasado y por eso tuvimos toda la razón, porque muchos de los que administraban las empresas básicas fueron sacados por corruptos.
¿Cómo trabajamos si no hay maquinaria? ¿Cómo trabajamos si no se le invirtió a una empresa que estaba produciendo, pero no se le invirtió en lo que era su recurso de maquinaria? No había inversión para los equipos, no había inversión para los trabajadores, para uniformes, botas, no hay salario, mermó bárbaramente, ¿verdad? Entonces nosotros somos afectados primeramente, además de los equipos, en el suelo, que ahí no se veía nada. De 25 locomotoras había solamente 5. Rodney Álvarez, que pasó 11 años tras las rejas sin habérsele comprobado delito alguno, también denuncia que aún no ha sido reenganchado a su puesto de trabajo en Ferrominera del Orinoco, pese a que fue puesto en libertad plena sin ningún tipo de limitaciones, uno de los casos más emblemáticos de persecución y acoso laboral durante los últimos años. Estamos cansados de que compañeros de trabajo sigan siendo despedidos, compañeras de trabajo, mujeres embarazadas, sean mandadas a sus casas sin devengar ningún tipo de salario, cuando eso es una violación flagrante a los derechos humanos, laborales. Ya basta ya de tanto hostigamiento, de tanto maltratamiento dentro de las instituciones, dentro de las empresas básicas. Importante destacar que los trabajadores de Ferrominera del Orinoco aseguran que son más de 300 los perjudicados por despidos injustificados antes de la pandemia, pero a raíz de los últimos casos de corrupción en las empresas básicas de Guayana, denuncia que fue ingresado personal nuevo a las nóminas que fueron abultadas sin dar respuesta previa a las cientos de solicitudes de reengancho. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Pese a que las autoridades de la administración de Nicolás Maduro aseguran que la producción de crudo en Venezuela continúa recuperándose en el año 2023, algunos expertos califican como muy tímida la reactivación petrolera que se ha generado a través de la empresa Chevron en la cuenca oriental. De acuerdo a informaciones emitidas por PDVSA, en el transcurso del año 2023, la producción petrolera venezolana ha aumentado en un 10.65%, lo que representa un incremento de 78.000 barriles por día en comparación con el promedio registrado en enero de este año. Sin embargo, en el oriente venezolano, algunos expertos consideran que pudo haberse producido más. ¿Cuánto estamos produciendo? Como lo decía Susana, 700.000 barriles apurados, ¿verdad? ¿Pudo haberse producido más? Sí, pero tenemos el personal, el mantenimiento, la disposición, no lo tenemos. Por eso yo digo que la reactivación es un poquito lenta, muy tímida, muy lenta, ¿verdad? Ahorita es cuando empiezan a sentirse los efectos de esta reactivación. Sánchez criticó que la empresa Chevron se vaya a dedicar a la perforación de nuevos pozos y no se busque trabajar en la reactivación de más de 35.000 pozos que están inactivos tan solo en la cuenca oriental. Que Chevron iba a perforar 40 pozos acá en la cuenca oriental, me imagino que de esos 40 en su mayoría serían en la faja petrolífera del Orinoco. Entonces la pregunta como ingeniero petrolero y como profesor universitario es, ¿por qué Chevron también no se dedica a los pozos inactivos? ¿Por qué no mejoramos los pozos activos? Pero esa gran afluencia de pozos inactivos, donde tenemos mucho petróleo acumulado allí, ¿cuándo lo vamos a sacar? Para algunos expertos e investigadores, la reactivación petrolera se daría completamente en la cuenca oriental cuando lleguen otras empresas. Gran reserva de petróleo extrapesado y pesado, pero ese no es el dilema realmente. Sabemos que tenemos esta reserva. La cuestión es cómo sacar adelante por la promesa de estas compañías que serían bienvenidas y un abrazo para poder explotar estos pozos, sobre todo con el apoyo que puedan venir de ellas en la parte que más necesitamos, del financiamiento y las tecnologías. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, Somos Impacto Venezuela. Transportistas en Venezuela exigen a Nicolás Maduro cancelar bono de transporte en el sistema Patria adultos mayores y estudiantes como modo de subsidio, ya que aseguran tener pérdidas en este ramo debido a la exoneración del pasaje. Los representantes que conforman distintos sindicatos del transporte aseguraron que si se aplica esta medida se podría paliar esta situación, ya que con la reciente Gaceta se les exige que los abuelos y estudiantes se exoneren en un 100%, cuando en otras oportunidades este recurso lo asumía el propio Estado. Donde se le está pidiendo a las autoridades a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal es que corrijan pues, lo de la Gaceta, que en verdad no colocaron el pasaje, el subsidio del pasaje estudiantil y de la tercera edad para que nosotros corramos con ese peso. Pero nosotros no estamos en capacidad, no porque nosotros no queramos, sino que no estamos en capacidad
de cumplir con esos subsidios cuando eso le toca es al gobierno. Una de las propuestas que se le está haciendo y consideración a esa gaceta es que el Estado Nacional, pues bueno, por medio de la plataforma Patria, ese beneficio vaya directamente hacia esos dos sectores, y que a su vez ellos puedan tener esa garantía de esa movilidad subsidiada por el Estado, y que ellos cancelen entonces al transporte. Además, en un pleno de transportistas que se hizo a nivel regional, asistieron autoridades nacionales de este gremio. Ellos manifestaron que también otro problema que ha mantenido paralizado al sector es la falta recurrente de combustible en estaciones de servicio en el país. Hay estados donde llega un poco mejor, se ha priorizado a la capital le llega casi todos los días y creo que le están equipando entre 80 y 100 litros, eso varía. Pero entonces eso debe ser uniforme, porque todos los transportistas a nivel nacional hacen el mismo trabajo, y por lo tanto pedimos al ministro de Petróleo, al presidente de PDVSA, necesitamos, y aprovecho esta oportunidad que ustedes me dan, necesitamos urgentemente una reunión con la gerencia mayor de PDVSA para que revisemos totalmente cuál es la situación del transporte público. El combustible del transporte público es para prestarle servicio a los usuarios. Durante la reunión de transportistas en la zona centro-occidental del país, manifestaron que próximamente acudirán hasta la ciudad de Caracas, esto para entregar un documento a autoridades del Ministerio de Transporte en el que plantearán las situaciones que actualmente están viviendo, la primera con el subsidio del pasaje y segundo con la falla frecuente en lo que es la distribución de combustible. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. El recrudecimiento del racionamiento eléctrico en estados del occidente de Venezuela es inaguantable y las consecuencias por el colapso del sistema nacional sigue dejando rastros negativos para todos los sectores productivos del país. En el Zulia, la situación es peor que en otras entidades por las altas temperaturas que obligatoriamente incrementan el consumo de un servicio que, aparte de inestable, resulta ser deficiente para la demanda. Al parecer, Corpoelec estudia ejecutar más cortes en la zona industrial de la región. Y por supuesto el impacto en el caso de Maracaibo de los servicios públicos como la electricidad en la actividad económica es grave, ¿no? Porque no solamente impacta directamente a la empresa, algunas más, unas menos. Las empresas que tienen cadena de frío, por ejemplo, sufren mucho. Empresas que necesitan mantener por X y Z no pueden interrumpir sus operaciones, caso de las camaroneras, etcétera. No solamente eso se ven impactadas directamente su producción, pero también el consumo en general se afecta, porque eso también impacta al ciudadano, impacta al usuario. La situación está tan crítica con el sistema eléctrico en el estado Zulia que muchos la califican como aplastante, agobiante, insoportable, criminal y el racionamiento eléctrico brutalmente extenso. Incluso las protestas nuevamente retoman las calles de ciudades como Maracaibo y San Francisco, mientras que representantes de organizaciones reportan el fallecimiento de al menos 15 abuelitos en las distintas parroquias de la capital del estado por las altas temperaturas y los cortes del servicio a cualquier hora del día. Todos los adultos mayores sufrimos de patologías. Somos diabéticos, hipertensos, osteoporosis, problemas de movilidad. Y se pueden imaginar que en los últimos días tenemos reporte de que van más de 15 muertos en las diversas parroquias producto de la situación de la falta de electricidad. Porque una persona que sea infartada, que le falte el aire acondicionado en una ciudad donde el calor te llega a 40 y a 42 grados, ¿qué le puede pasar? Lo menos que le puede dar es un infarto. Pero hay circuitos protegidos, pero la pela que está recibiendo Maracaibo no es solo para una parte de la población. Me hago la pregunta y le exigimos, ¿es que acaso donde viven los directivos del Corpoelec y los familiares de ministros y viceministros están viviendo la pela en Maracaibo, los que viven aquí? Bueno, si van a liberar los circuitos, comencemos por quienes son responsables de lo que estamos viviendo. Los empresarios, comerciantes y sociedad civil están cansados de vivir con el racionamiento que tiene exactamente 14 años, acabando con la calidad de vida de los venezolanos. Quienes padecen por los cortes no encuentran la manera de reclamarle directamente al ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, quien todas las semanas está en el estado Zulia y que sorprendentemente nunca hace mención al martirio que padecen los ciudadanos.
Lo cierto es que si pensaban que habría un crecimiento económico para el último trimestre del año 2023, la situación se dificultará, porque aparte de la crisis en el sistema eléctrico que afecta al sector industrial y comercial del estado Zulia, también hay que sumarle la escasez de combustible que impide que estas personas del sector económico activen sus propios generadores para la producción. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. El inicio de operaciones de la línea aérea Avior Airlines de la ruta Caracas-Curazao tiene una gran significación para los dos países. Así lo aseguró Jorge Áñez, fundador director de esta línea venezolana, momentos antes de producirse este primer vuelo a la isla neerlandesa. En términos muy concretos, Jorge Áñez hizo referencia al desarrollo turístico y también a las relaciones comerciales entre Curazao y Venezuela. La importancia de esta reapertura de esta operación hacia al país de Curazao es primero unir nuevamente a estos dos países con una relación ancestral desde la época de la colonia. Somos hermanos de toda la vida y bueno, yo creo que con esta reapertura de esta ruta se reinicia la viabilidad y la interconectabilidad de nuestra ruta de toda Venezuela hacia el país Curazao. Avior Airlines inicia esta ruta con 2 frecuencias semanales, los días miércoles y viernes, y se espera que en el curso de los próximos meses también se incremente el número de vuelos hacia esa hermosa isla del Caribe. Jorge Áñez señaló finalmente que todo está listo para que Avior Airlines comience las operaciones Caracas-Bogotá antes de que termine este año 2023. En Maiquetía, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Debido a la ola de criminalidad en norte de Santander y el desenfreno de los delincuentes pendulares en la frontera, comerciantes e industriales de los municipios limítrofes del estado Táchira tomaron sus propias acciones de protección personal a fin de evitar caer en manos de las mafias o ser sometidos por grupos armados. En el norte de Santander, específicamente en Cúcuta, se reportan este año más de 150 homicidios. A eso se suma la ola de robos que tiene azotada a la población. Para colmo de males, se han disparado las incidencias de los malandros pendulares que delinquen en un territorio y se enconchan en el otro. Ante esto, sectores productivos están en alerta en la frontera. Marine, nosotros como empresarios pues tenemos plena confianza en los organismos de seguridad del Estado venezolano, pero nunca dejamos de tomar nuestras medidas de seguridad personales y empresariales en nuestras empresas, porque este flagelo, aquí estamos en un corredor donde los delincuentes pueden entrar y salir de manera normal, donde la mano del Estado no llega a toda la enormidad de frontera que tenemos. Entonces nosotros no tomamos nuestras medidas de seguridad y no nos descuidamos con respecto a eso. El vocero de la Cámara de Comercio señaló que debido a la inseguridad y la disparidad de precios, el tachirense en ocasiones prefiere hacer sus compras en territorio nacional. Desde hace un mes y medio, 2 meses, con la revaluación del dólar en Colombia, se ha revertido la tendencia y los productos venezolanos son más atractivos. Y se está comprando más ahora en Venezuela que bajar a Colombia. Los productos colombianos se hicieron más costosos para nosotros. Agregó Contreras que debido a la crisis energética en más de 50% estaría parada la operatividad en la zona fronteriza. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Seguimos revisando otras informaciones de carácter internacional que destacan algunos portales en la web. Comenzamos con la casa impactovenezuela.com. Informe revela el impacto desproporcionado de la crisis de derechos humanos en las venezolanas. Esta es una de las preocupaciones manifestadas en el reciente informe presentado por parte de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela,
El informe habla en detalles sobre aspectos como la participación política del liderazgo femenino, la violencia basada en el género, incluyendo la violencia política por razones de género, el contexto de persecución y criminalización contra las mujeres y la represión y criminalización contra organizaciones feministas o lideradas por mujeres. Un operativo en el norte de México orilla a 2.000 migrantes al fronterizo Río Bravo. Las advertencias del Instituto Nacional de Migración de México y de la Policía de Ciudad Juárez provocaron que los extranjeros cruzaran durante la madrugada el río, donde permanecieron entre las aguas negras del drenaje y el cerco de alambre de navajas que instaló la Guardia Nacional de Texas. Los migrantes clamaron por agua y alimento, pero temían que al cruzar al lado mexicano los detuviese migración. Según autoridades de Ciudad Juárez, a estas personas no se les permite pernoctar en el área mexicana, por ello que cuando se acercaron a darles información sobre albergues y alternativas, los migrantes se asustaron y entraron al río. Abuchean a la vicepresidenta de Colombia. En un inusual episodio de descontento público, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue abucheada durante aproximadamente 3 minutos mientras se encontraba en un evento gubernamental. Los asistentes al evento expresaron su deseo de que Márquez abandonara el recinto, dejando en claro que no era bienvenida en ese espacio, lo que ocasionó una visible molestia y reclamo de la vicepresidenta colombiana hacia una persona encargada del evento. En videos que circulan en redes sociales, se logra ver cómo Márquez, en señal de provocación, levanta las manos mientras recibía los gritos de los presentes. Las primarias y el nuevo CNE, conformado en su mayoría por oficialistas, ha dado mucho de qué hablar, y no solo por el tema electoral, sino por la autocracia que se forman las instituciones en el país, incluso pasando por encima del derecho a elegir de los venezolanos, una característica que ha manejado el chavismo por años, y hoy lo analizamos con el especialista en ciencias políticas y profesor de la Universidad Simón Bolívar, Daniel Barnaghi. Profesor, bienvenido nuevamente a las pantallas de Impacto Venezuela y muchísimas gracias por concedernos estos minutos. A este punto sigue causando cierta indignación el hecho de que el gobierno venezolano tenga libertinaje para elegir, como por ejemplo lo hizo con los miembros del Consejo Nacional Electoral, quien además pretende involucrarse en las primarias, que es un proceso independiente. A este punto, en términos democráticos, ¿cómo pudiera terminar de afectar esto a Venezuela? Sí, bueno, tenemos que recordar que en los sistemas autoritarios, las nociones de ética, de moralidad y del deber ser tienen una connotación y un perfil completamente distinto en sistemas de otra naturaleza, de tal manera de que en el caso del sistema venezolano, pues seguramente se va a argumentar que esas acusaciones pues tienen un tinte político por parte de los enemigos del sistema político venezolano en otras latitudes, y que algunas de esas acusaciones no son ciertas a pesar de que estén las pruebas. Lamentablemente, fíjense, cuando estamos hablando de gobierno y oposición, tenemos que incluir un grupo muy grande, que es un grupo de actores políticos acomodaticios. Y esos actores políticos acomodaticios, que aunque están disfrazados de oposición, no son de oposición. Son pro negociación, pro acuerdos bajo de la mesa, y que en parte por la existencia de ellos, lamentablemente todavía el sistema de justicia internacional ha podido hacer más de lo que ya se ha hecho. ¿Y la defensa que ha ejercido la oposición hasta el momento se puede decir que ha sido suficiente? Sí, fíjese, su pregunta es muy pertinente. Mi ánimo no es justificar que quizás uno pudiese esperar una mayor contundencia, pero la realidad, la verdad, es que es muy difícil luchar contra quien tiene todo el poder y además tiene todas las armas. En Venezuela estamos en un sistema donde el miedo ha estado instalado desde hace más de 20 años, donde se han hecho centenares de marchas, donde ha ocurrido una gran cantidad de tragedias, para no usar el nombre exacto, con
personas que han ido a esas marchas. Entonces, ciertamente en un sistema hegemónico, donde hay muy poco espacio para una justicia ciega, y por otro lado hay enormes intereses económicos. Y hoy en nuestro video viral, ciudadanos estadounidenses denuncian en redes sociales la situación de los hoteles del centro de Nueva York. Aseguran que están repletos de inmigrantes ilegales. Veamos. Muchos de los ciudadanos alegan que toda esta situación ha sido provocada por las subvenciones que reciben estas personas por parte de las administraciones públicas. En el video se puede observar una transitada calle del Midtown de Manhattan, en la que se encuentran gran cantidad de familias de origen latinoamericano. Además, algunos de ellos están en cola para entrar a los hoteles más populares del centro. Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia y leer los comentarios que nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos diariamente en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente: el chavismo está acorralando cada vez más la elección del candidato que se medirá posiblemente con Nicolás Maduro en 2024. ¿Defenderías el proceso de primaria si el CNE lo ilegaliza? ¿Lo harías? Francisco Rodríguez nos responde en Instagram @ImpactoVE y dice lo siguiente: ni el CNE ni ninguna institución de este gobierno son legítimos, por lo tanto lo que ellos decidan no es vinculante para ningún venezolano. Mientras tanto, en el Twitter de Impacto Venezuela, Richard Tarabait nos comenta: primero, el CNE no tiene competencia alguna y legalizar la primaria. No existe una ley que impida este proceso porque el voto es un derecho consagrado en la Constitución. Ahora pasamos a nuestro canal de YouTube, donde Carlos Rojas responde: apoyo el proceso de primarias libres sin la intervención del CNE. Por último, Lincoln González nos dice: claro que lo defendería porque las primarias son un proceso político con derecho constitucional a elegir un candidato único en un partido, sea de la tendencia que sea. La Constitución no dice que tiene que ser el CNE que los elija. Estas fueron las palabras de nuestra querida audiencia. Les agradecemos por participar. Continuamos. La tormenta revolucionaria hunde cada vez más a Venezuela. Así lo percibe el ilustrador Marvin Figueroa en nuestra caricatura del día. Como una tempestad en mar abierto ha sido el impacto del socialismo en nuestro país, dejando a la deriva los derechos humanos de los venezolanos. Desde las condiciones económicas hasta las laborales, de salud y educación, se han perdido mientras los ciudadanos intentan luchar contra viento y marea para tener una vida digna. Amigos, hemos llegado al final de la emisión de Noticias de hoy. Les agradecemos sintonizarnos cada día y les recordamos que para mayor información tenemos disponible para todos ustedes www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden suscribirse a nuestro canal YouTube, darle a las notificaciones. Soy Silvimar Campos. Hasta la próxima.